Bueno, mil disculpas, parece que tuvimos un problema de conexión. Vamos a nuevamente integrarnos con todos ustedes a través de este directo que estamos realizando y el objetivo es compartir con todos ustedes las últimas reformas al Código Orgánico Integral Penal que ciertamente lo tenemos bueno, dividido en algunos módulos para una mejor comprensión, hacerlo de manera más didáctica. Y personalmente me he planteado dos objetivos. En primer lugar, conocer cuáles son aquellas reformas al Código Orgánico Integral Penal, más conocido por sus siglas como COIP. Y en segundo lugar, como segundo objetivo, determinar la eficacia o ineficacia de aquellas reformas. Para lo cual también me gustaría involucrar dos elementos muy importantes para poder entender el contexto de aprobación de estas reformas. Por un lado, el populismo penal, o también conocido como el populismo punitivo, y por otro lado, la política criminal. Efectivamente, la Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal, aprobado en 24 de diciembre de 2019 y que ciertamente entrará en vigencia este próximo mes de junio del año en curso, contiene un total de 127 artículos reformados y que para el propósito de este módulo me he permitido dividirlo en tres apartados para poder comprender de mejor manera en qué consiste o qué comprende la reforma. Por una parte, o como primer apartado, tenemos la tipificación de nuevas conductas penales. Como segundo apartado, el incremento de la penalidad, el incremento de la pena. En tercer lugar, tenemos la eliminación de beneficios penitenciarios. Dentro del primer apartado, me refiero a la tipificación de nuevos tipos penales, es decir, de la descripción de nuevas conductas penales. Tenemos nuevos tipos penales como la instigación al suicidio, la desaparición voluntaria. También tenemos la violación incestuosa, así como también el abuso sexual a animales, el bestialismo, que me parece ser que en el anterior Código Penal lo teníamos descrito como conducta penal. En el segundo apartado que refiere al incremento de la penalidad, efectivamente aquellas penas se agravan en ciertos delitos como por ejemplo la violencia contra la mujer, tráfico de drogas y lesiones a animales. Y en el tercer apartado, que me refiero a la eliminación de beneficios penitenciarios, que se refiere prácticamente a la eliminación de los regímenes semiabierto a los regímenes de prelibertad abierto, también para cierto tipo de delitos. En este caso, por ejemplo, para quienes hayan sido sentenciados por delitos de femicidio, como el delito de asesinato, integridad sexual y reproductiva, también delitos contra la administración pública del Estado y violencia contra la mujer también, desde luego. En base a esto, pues nace una reflexión efectivamente si este contexto nos permite hablar de una libertad o de un punitivismo. Y esto trae a discusión, trae a colación la discusión del modelo punitivo que se pretende legitimar en nuestra sociedad y sumado a esto también la idea de rebatir o confirmar la tesis de Zaffaroni que refiere a que no hay certezas sobre el objeto del poder punitivo, no hay certezas, es decir, no sabemos para qué sirve el poder punitivo. Efectivamente, cuando consultamos con algunos abogados en libre ejercicio penal y les preguntamos, bueno, ¿cuál es su área? ¿A qué se dedican? Ellos generalmente responden, dicen, bueno, y se jactan, dicen, yo soy penalista, yo me dedico al área penal, pero no saben en realidad para qué sirve el poder punitivo del Estado y encontramos un sinfín de respuestas, un sinfín de argumentos, pero no tiene la certeza de saber cuál es el objeto del derecho penal. No así, por ejemplo, los civilistas, no así, por ejemplo, los administrativistas, que ellos ciertamente conocen, por ejemplo, en materia civil cuál es o para qué sirve la sanción civil y lo propio en materia administrativa, la naturaleza de la coerción estatal, por ejemplo. En este sentido, entramos al plano de la teoría del derecho penal y del poder punitivo.
Aquí, en primer lugar, nos enfrentamos a un grave problema, a una discusión, a una dificultad de saber si la ciencia jurídica es tal, saber si el derecho penal está dentro de la categoría de las ciencias, nuestro saber jurídico penal va más allá de este simple saber. Y por otro lado, asumir lamentablemente esa historia, esa herencia que relaciona al derecho penal o a la ciencia penal, como ustedes quieran llamarla, a esa ola de crímenes, a esa ola de holocaustos, a esa ola de fusilamientos, de mutilamientos, de torturas, que de alguna manera han sido parte del sistema, parte del poder punitivo del Estado. Y pues como señala Zaffaroni, todo eso se hizo en buena medida, o todo eso hizo en buena medida el sistema penal. Y cuando no se lo contiene, cuando no se lo limita, esto se vuelve a reproducir y con mayor volumen o con mayor fuerza o con toda su amplitud. En ese sentido, estamos entonces entendiendo para qué sirve el poder punitivo del Estado. ¿Cuál es el objeto del poder punitivo del Estado? No es legitimar aquel, sino contener, acotar, limitar el poder punitivo del Estado. Es decir, el objeto es la contención de ese ejercicio del poder punitivo del Estado, a efecto de que no se apuntale precisamente en nuestras sociedades estereotipos como el sexismo, como la homofobia, como el racismo, la xenofobia o la criminalización al extranjero, por ejemplo. Entonces, está claro que la función del derecho penal no es legitimar el derecho punitivo. Establecido así en forma breve cuál es el objeto, cuál es la función del poder punitivo, tenemos que hablar necesariamente del sistema penal. Zaffaroni, que ciertamente tiene mucha influencia en el sistema penal latinoamericano, él lo define como el conjunto de agencias que coinciden en la cuestión criminal. De ahí que es muy importante y quiero recomendarles también la lectura de este texto que lleva por título La cuestión criminal de Zaffaroni, que ya prepararemos algún momento un video o también una charla sobre la cuestión criminal que refiere precisamente a los diferentes agentes que están alrededor del tema penal. Para entender qué comprende el sistema penal, lo ha dividido en 4 agencias. Primero, una agencia penal, una agencia política, agencias de reproducción ideológica y agencias de comunicación. En las primeras, me refiero a las agencias penales, interviene, por ejemplo, la policía, intervienen los sistemas penitenciarios, así como también los tribunales penales, las unidades judiciales, desde luego. Y dentro de las agencias políticas estamos refiriéndonos a las de carácter ejecutivo, al poder ejecutivo, al poder legislativo, desde luego. En las agencias de reproducción ideológica se ha de entender las universidades, los centros de estudios que reproducen precisamente el pensamiento, la reflexión, también las cooperaciones internacionales, el intercambio internacional y desde luego organismos internacionales como por ejemplo la ONU, la OEA. Y una agencia sumamente importante que hay que relevar y resaltar desde luego es la Agencia de los Medios de Comunicación. La Agencia de los Medios de Comunicación. Bueno, yo también he preparado un libro sobre solamente la mediatización de la criminalidad, pues por su importancia que este poder fáctico llamado también así en nuestras sociedades tiene actualmente y que dentro del sistema penal se refiere a las más media, a la radio, a la televisión, a la prensa escrita, y que sin el cual, precisamente, sin las agencias de comunicación, el sistema penal no puede subsistir. Miren ustedes la importancia de la más media, de estas agencias de comunicación, llámese radio, prensa, televisión, prensa escrita, hoy por hoy también los medios digitales a través del Internet que se han convertido también en plataformas sumamente vitales para la reproducción de este tipo de pensamiento.
En realidad, o estos sistemas, lejos de actuar como un sistema biológico, es decir, lejos de actuar como un sistema nervioso del cuerpo humano que está articulado o está en conjunto cada una de sus partes, más bien estas agencias tienden a actuar aisladamente, tienden a actuar de diferente manera, con sus propios discursos, responden a sus propios intereses. Y por eso es que Zaffaroni lo identifica como una compartimentalización. Es decir, cada compartimento, cada compartimento político tiene sus propios intereses y su propio discurso. El compartimiento de las agencias penales tiene su propio discurso y tiene su propio interés. Lo propio la más media, las agencias de medios de comunicación y desde luego las otras agencias que estábamos refiriéndonos. En este sentido, por ejemplo, cuando hablamos de las agencias penales y nos referíamos a un elemento como, por ejemplo, la policía, vemos una policía más represiva. Cuando hablamos de sus propios discursos, cuando hablamos de sus propios intereses. O si no, recordemos, por ejemplo, los hechos pasados en el mes de octubre de 2019, cuando a propósito de la eliminación de subsidios por parte del gobierno ecuatoriano del señor licenciado Lenín Moreno, veíamos realmente y con preocupación, rechazo, esta represión brutal por parte de la policía, que sabemos que en realidad respondían a los intereses estatales, pero de alguna forma ellos manejan un discurso también propio que tratan de legitimar. Insisto, una policía más represiva. La agencia política, por ejemplo, que tratan de crear más leyes penales, aumentar la pena, limitar escarcelaciones y sin importarles, por ejemplo, el hacinamiento o la sobrepoblación que hoy no solamente en el Ecuador caracteriza, sino también en todos los países de América Latina. Y las agencias de comunicación que con el framing de la noticia o la agenda setting pretenden o han impuesto precisamente en las sociedades informaciones sobredimensionadas que guardan relación con la criminalidad, sobredimensionando en realidad el tema de la cuestión criminal, como habla Zaffaroni cuando leemos este libro de Cuestión Criminal. Entonces es importante este juego de las agencias políticas, las agencias de comunicación, las agencias judiciales, que cada uno maneja su propio discurso, cada uno maneja sus propios intereses y vemos que está existiendo una especie de desarticulación dentro de este sistema penal. No funciona el sistema penal como el sistema biológico, como el sistema de una persona. Opera el sistema penal entonces ejerciendo un poder punitivo represivo en forma de criminalización. Y cuando hablamos de esta criminalización, necesariamente tenemos que referirnos a una criminalización primaria y a una criminalización secundaria. ¿Cuál es la criminalización primaria? Es aquella que corresponde al legislador, es aquella que corresponde al político, al que está, al asambleísta en el caso ecuatoriano, quien describe una conducta penal, quien describe primariamente en el texto legal, en la normativa legal, qué conducta o qué inconducta ha de ser considerada como típica, antijurídica, culpable y punible si es que se quiere. Entonces, quienes hacen esa criminalización primaria son los legisladores. Y la criminalización secundaria es aquella acción punitiva ejercida sobre personas concretas. Aquí ya nos referimos básicamente al autor, al cómplice, al coautor de un delito. Así opera la criminalización o el poder punitivo represivo, de una manera primaria y de otra manera secundaria. Recordemos que dentro de esta, y es importante destacar que dentro de esta criminalización secundaria existen las agencias como la policía, la justicia, las cárceles, que también son parte de esta criminalización secundaria y que sin duda alguna su capacidad es inferior frente a la planificada por la criminalización primaria.
Dentro de esta criminalización primaria, nuevamente refrescando el conocimiento, es decir, que son aquellos quienes, que son los legisladores o los asambleístas quienes hacen este proceso de descripción de la conducta y por ende de la sanción. Existe actualmente una, podría decirle sin temor a equivocarme, una creación irresponsable de leyes por parte de los legisladores que pasaron a sancionar todo. Yo generalmente hago estudio, a mí me gusta mucho el tema de la historia política, de la historia criminológica, de la historia penal. Y en el primer Código Penal ecuatoriano, por ejemplo, de 1837, existe un catálogo sencillo. Bueno, el primer código penal que tuvo Ecuador, y nuevamente resalto, fue el de 1837. Contiene un catálogo sencillo de infracciones. Hoy pasamos a un proceso inflacionario de leyes, un proceso ampliatorio de leyes, insisto, a sancionar todo lo que se nos ocurre. Volviendo al código rápidamente, como un dato nada más, de 1837, existían delitos contra la causa pública y delitos contra los particulares. Dentro de los delitos contra los particulares se tipificaba acciones o delitos contra las personas y delitos contra las propiedades, y eso era todo. Había un total de 589 artículos, inclusive con la parte preliminar, en el Código Penal de 1837. Hoy en el Código Orgánico Integral Penal encontramos 730 artículos sin considerar las disposiciones, las disposiciones generales. Bueno, con este contexto, comprendiendo de alguna manera los elementos o las bases para poder comprender el contexto de reforma del Código Orgánico Integral Penal, quiero entrar a hablar brevemente de ese primer elemento, como es el populismo penal o populismo punitivo. En Colombia, el profesor Belandia Mondes ha preferido llamarlo punitividad electoral, que ya vamos a conocer cuáles son cuál es la implicancia. Y cuando hablo de populismo, bueno, no quiero referirme a lo que refiere, perdón la redundancia, el filósofo Norberto Bobbio, ¿no? Cuando él refiere a que el populismo es incompatible con la democracia. Se puede elegir, dice él, entre estas dos formas de gobernar, pero no se puede tener ambas. En todo caso, sí quiero referirme a algunos elementos, dado que el populismo tiene una fuerte alusión eminentemente política. Refería a que el profesor colombiano Belandia Montes, él prefiere llamarle a la al populismo penal o al populismo punitivo, que ciertamente, sin temor a equivocarme, que creo yo se ha instalado en el Ecuador desde hace muchos tiempos. Personalmente yo vengo haciendo estudios del populismo penal desde el 2004 y lo conoce ahora como una punitividad electoral, que no son otra cosa que las propuestas punitivas con el fin de obtener prestigio ante presentes o futuros electores, con el fin de lograr resultados favorables en las urnas. Entonces, el populismo penal o la punitividad electoral es una clase de punitividad que influye en la política penal contemporánea, en la que los políticos lo que únicamente buscan son sus réditos personales, sus réditos particulares, para demostrar aptitud para ejercer un cargo político con el fin de obtener, como menciono, pues, un beneficio personal, un beneficio en cuanto a votos o un prestigio electoral, mediante definitivamente la instrumentalización del derecho penal. Eso es lo que se ha de entender por populismo penal, por punitividad electoral o populismo punitivo. Brevemente, ¿cuáles son los elementos que configuran el populismo penal? En primer lugar, encontramos un sujeto activo, es decir, quienes promueven aquellas reformas expansivas al derecho penal con el fin de obtener beneficios electorales. Bueno, en ese sentido, ¿quiénes son los sujetos activos? Definitivamente son los políticos, son los actores políticos, los partidos políticos, actores que son, pues, principales en la convivencia de una sociedad.
Ellos son los encargados de expedir, de reformar o derogar leyes y participan de forma prioritaria, preponderante en el ejercicio del poder punitivo. Ellos son los que recogen las demandas populares, las convierten en normas penales a través de la creación de tipos penales o a través de la derogatoria de normas penales o en el incremento de la penalidad, como es típico en el caso ecuatoriano. Tenemos también otro elemento que hace relación, es el tema de la problematización del conflicto social. Ciertamente parece ser que la sociedad, no solamente la ecuatoriana, sino a nivel de Latinoamérica y bueno, y el mundo entero, creo que se ha acostumbrado a vivir con todo tipo de conflictos. Me parece más bien que por más idílico que esto se podría pensar, parece ser que la sociedad no puede vivir sin conflicto social. La sociedad necesita del conflicto social y de esa manera se convierte en el caldo de cultivo para medios de comunicación y políticos. Conflictos sociales, por ejemplo, como hoy tenemos y que está generando en realidad también mucha discusión y mucha preocupación, no solamente en los niveles académicos, sino también en todos los niveles de Estado, sociedad, familia, es, por ejemplo, qué nos va a dejar estas pandemias, qué es lo que nos va, cuáles son las consecuencias de este coronavirus. El desempleo va a generar pobreza. Ahora vemos con mucha preocupación también el recorte al presupuesto en la educación. Entonces, esto va a provocar también el inacceso a la educación. Vemos problemas de salud, insalubridad. Estos temas nuevamente que en su tiempo fueron desplazados por problemas de la violencia, problemas de inseguridad, problemas de delincuencia, y que se posicionaron ciertamente dentro de una agenda prioritaria de los estados y desde el concepto o desde el discurso de la seguridad o de la inseguridad comenzó a legislarse a golpe mediático. Hoy estos problemas sociales se actualizan, vuelvo a señalar, como el desempleo, la pobreza, la falta de educación, que ciertamente no tardará ya en aparecer una vez que restablezcamos la normalidad. En ese sentido, este conflicto social, como vuelvo a referirme, es el caldo de cultivo para medios de comunicación y políticos quienes abstraen esos problemas, los recogen y los convierten en leyes, en derogatorias o en eliminación, por ejemplo, de beneficios penitenciarios. Zaffaroni lo explica este tema de la problematización del conflicto social a través de un trinomio, es decir, compuesto de 3 elementos. El primero de un problema, el segundo de una reacción y el tercero de una solución. El problema, es decir, que la sociedad está inundada, entre comillas, de criminalidad. La sociedad está inundada de problemas de violencia, de delincuencia, de inseguridad, por lo que la reacción inmediata es de cólera, de miedo, de preocupación y de exigencia a quienes tienen el poder de realizar leyes, de generar penas más graves, más fuertes. Y esa es la solución como parte de este trinomio: generar leyes más represivas, eliminar beneficios penitenciarios, porque de alguna manera se instala en el colectivo social, en el colectivo imaginario, en el colectivo de la gente se instala hechos como, por ejemplo, que las cárceles están llenas de violadores, que las cárceles están llenas de homicidas, llenos de asesinatos, cuando eso en la realidad y en la práctica no es así. Como tercer elemento dentro de este fenómeno que se ha instalado en el Ecuador y en América Latina, como es el populismo penal, tenemos la representación de la opinión pública. Los políticos, como actores principales de este fenómeno, dicen ellos representar a la voz popular, dicen ellos representar al pueblo. Y lo que aquí ocurre es un fenómeno bastante importante. Lo que aquí ocurre es un fenómeno muy importante, y es precisamente que se desplaza el conocimiento del experto, el conocimiento del
del conocedor del derecho, del técnico, del técnico, de derecho, como por ejemplo el abogado penalista, como por ejemplo el criminólogo, el antropólogo social, todos aquellos que se ocupan de de directa o indirectamente de la cuestión criminal, han sido desplazados por el saber lego, es decir, por el saber de la calle, es decir, por el saber de la opinión pública, digámoslo así. Y esto es muy preocupante, Otro elemento también importante dentro del populismo penal y que para tratar de entender las últimas reformas al COIP hay que tenerlo presente, es aquella expansión del derecho penal. La ampliación del derecho penal se da mediante modificaciones constitucionales y modificaciones legales, no solamente al derecho penal, sino también al derecho adjetivo penal y desde luego al derecho penitenciario y o carcelario. Cuando hablo de modificaciones constitucionales, recordemos en febrero de 2018, cuando precisamente en este gobierno del señor Moreno se nos convocó a un referéndum y consulta popular para aprobar el tema de la imprescriptibilidad de delitos contra la integridad sexual de las niñas, niños y adolescentes. Todos sabemos el resultado, se aprobó positivamente, fue aprobado esta propuesta constitucional, esta propuesta desde el punto de vista del populismo penal. Recordemos que era un tiempo también electoral, me refiero a que el gobierno de Lenín Moreno no gozaba de la legitimidad, no gozaba ¿sí?, de legitimidad en ese entonces y recurrió a este mecanismo precisamente para poder ganar de alguna manera más legitimidad en su gobierno. Y no está en cuestión en realidad la criminalidad o la criminalización contra esta clase de delitos, especialmente aquellos que señalamos pues operan de manera o refieren al tema sexual contra niños y adolescentes, sino más bien el problema está en el uso simbólico del derecho penal, es decir, que se recurre de manera muy asidua por ejemplo, a la pena de muerte, por ejemplo, a la imprescriptibilidad como instituciones valederas o como que si fuese el derecho penal la única instancia y la última opción o la única opción, ¿sí?, para resolver el conflicto social. Dicho sea de paso, el derecho penal no resuelve el conflicto social. Otro elemento también importante y es el que refiere a la expansión del derecho penal. La ampliación del derecho penal, ya lo habíamos referido, es las modificaciones constitucionales, modificaciones legales al derecho penal, al derecho procesal penal, así como también al derecho al derecho penitenciario y carcelario. Vamos a citar algunas conductas o algunos ejemplos para poder entender cómo opera esta expansión del derecho penal. En primer lugar, por ejemplo, encontramos una criminalización indiscriminada de conductas. Ya referimos la tipificación de nuevas conductas penales que lo trae el Código Orgánico Integral Penal, instigación al suicidio, por ejemplo. Aumento de penas, también ya lo hemos referido. Aumento de los mínimos y máximos legales. Disminución de las garantías en los procesos penales. Acrecentamiento de criterios de imputación de responsabilidad penal, diversas formas de autoría y participación en la conducta punible, endurecimiento del régimen penitenciario carcelario. También tenemos como elemento fundamental dentro de esta ola expansiva del derecho penal la relativización de los principios políticos criminales de garantía. Otro elemento o un elemento final es la instrumentalización política electoral del derecho penal. Ya lo habíamos dicho que el derecho penal lamentablemente en estos tiempos es empleado como un medio, es como un instrumento por parte de los políticos para
conseguir sus réditos personales, para conseguir sus propias satisfacciones electorales, sus propios réditos personales y particulares, así como para sus tiendas políticas. Y esto no soluciona el conflicto, ¿no? Como habíamos mencionado, lo que busca solamente es réditos particulares. Es decir, hablamos de una instrumentalización a través de la propuesta de reforma normativa. Y es importante, en realidad, en este punto también hablar ahora ya del otro elemento que refiere a la política criminal. Hemos manifestado de que los expertos, todos aquellos que hacen directa o indirectamente el quehacer del derecho penal, el antropólogo, el sociólogo, el criminólogo, han sido desplazados por ese conocimiento lego, han sido desplazados por ese conocimiento de la calle, de la voz popular o la voz del pueblo. Y como dice el profesor Máximo Sosa, el profesor argentino, esto se ha constituido, o esta forma de legislar que estamos haciendo desde abajo hacia arriba, es decir, las leyes se han convertido en el resultado de lo que la gente quiere, de lo que la gente siente y de lo que la gente piensa. Pero partiendo desde una definición para poder entender qué es la política criminal en forma muy didáctica, citemos al profesor chileno Gustavo Glena, y él dice que partiendo del derecho vigente, del derecho actual, la política criminal examina si corresponde o no a las exigencias de la sociedad y propone las reformas que reclama a fin de que la ley actúe eficazmente en la represión y prevención del delito. Por eso mencionaba y le planteaba como objetivo si estas reformas resultan eficaz o ineficaces dentro del contexto actual. Es más sencillo, podemos decir que la política criminal es el arte de legislar según las necesidades y posibilidades del momento. Entonces aquí es importante también el apoyo, el auxilio de la criminología. En este sentido, o en un sentido, este era un sentido restringido, vamos a ver en un sentido amplio. La política criminal comprende el conocimiento de todos los medios a través de los cuales la sociedad trata de prevenir el delito. Nosotros lamentablemente tenemos una visión muy restringida y consideramos al delito solamente desde el punto de vista penal, solamente desde el punto de vista penitenciario, carcelario. En eso hay que tener mucho cuidado cuando se recurre única y exclusivamente al derecho penal, a la norma penal. La política criminal debe ser entendida de manera sistémica, de manera integral. Se debe recurrir, por ejemplo, a elementos que nos trae la economía, nos trae la educación, la salud, la parte social, y de esa manera poder abordar pues la criminalidad y no tengamos un resultado como lo tenemos ahora, una política criminal reactiva 100%, cuya característica, como vuelvo a mencionar, cuya característica es el hacinamiento carcelario, la hiperpoblación carcelaria, que es lo que tenemos hoy en día, no solamente en las cárceles del Ecuador, sino también en América Latina. Finalmente, ya para terminar este primer módulo en forma sencilla, en forma breve, como una introducción al código, a las reformas, a las últimas reformas al Código Orgánico Integral Penal, parece ser, como lo señala el profesor ecuatoriano Ramiro Ávila, parece ser que el Ecuador en cierto tiempo, o cuando estuvo o entró en vigencia el Código Orgánico Integral Penal 2014, o a partir de la Constitución de 2008, sí presentó rasgos de garantismo, pero lamentablemente ha tornado o ha tomado un giro punitivo, un giro punitivista, más bien dicho, cuyo efecto notable es el divorcio entre las normas constitucionales y la política criminal ejecutada. Bueno, muy bien, hasta aquí espero haber de alguna manera llegado a todos ustedes con esta parte introductiva para poder entender de mejor manera el contexto en las que las últimas reformas al COIP se han realizado. Ciertamente que esta pandemia, como es el COVID-19, nos ha
distraído un poco de lo que es, o bastante más bien dicho, de lo que es estas reformas y que entrarán en vigencia ya en este junio de 2020. Y esto sumado también a una fuerte influencia de doctrina alemana que lamentablemente también nos distrae del realismo, nos distrae de nuestra propia realidad y como dice el profesor Zaffaroni, efectivamente lo que provoca es cada vez más un distanciamiento o un alejamiento de nuestra propia realidad, de la convivencia social ecuatoriana. Estamos legislando como que se tratase de la importación, o estamos en una época de importación de leyes. Él dice como que si se tratase de un Volkswagen, estamos importando leyes penales. Eso nada más, qué gusto haber compartido con todos ustedes este directo. Muchas gracias por acompañarme. La próxima semana vamos a estar con otro directo, vamos a preparar otro tema para ir comprendiendo ciertamente estas reformas al COIP que no son nada sencillo, nada fácil de su comprensión. Esto requiere en realidad de mucho estudio, es bastante técnico. Entonces he tratado de hacerlo más didáctico, he tratado de hacerlo un poco más digestible, digámoslo así, a efectos de que podamos entender el contexto o el antecedente para poder nosotros comprender en qué consisten las reformas. Y recordarles que el día de mañana vamos a estar en un conversatorio con el profesor Alexis Simans. Él es docente y juez de Tribunal Federal Penal de Argentina. Él trabaja también en la Universidad Nacional de Mar del Plata y en la Universidad de Buenos Aires. Entonces mañana vamos a estar con el doctor Alexis Sima a partir de las 4 de la tarde a través de un directo también a través de Facebook, y va a ser retransmitido a través de Instagram y canal YouTube. El día jueves vamos a estar conversando también con el profesor Javier Andrade de la Universidad San Francisco de Quito, y con él vamos a conversar sobre un poco de teoría del delito. Y vamos a hablar sobre el dolo, el error de tipo y el error de prohibición. Y cada jueves vamos a hacer estos directos para ir comprendiendo estas nuevas normativas que a partir de junio van a regir en el Ecuador. Luego vamos a estudiar el tema de la teoría de la pena, también de las infracciones en particular. Me refiero siempre dentro de las reformas. Y luego también tenemos algo sobre la acción penal, ¿sí? La acción penal, la prisión preventiva también, desde luego, que trae algunas novedades con las reformas. Y desde luego también el tema penitenciario y el tema carcelario, que lamentablemente preocupa, y las palabras del profesor Zaffaroni cuando refiere que el derecho penal es selectivo, se hacen real, son reales cada vez más. Bueno, muchas gracias. Vamos a terminar aquí este módulo introductivo o introductorio a las últimas reformas al Código Orgánico Integral Penal. Saludos para todos, muchas gracias, una buena tarde, y ya estaremos compartiendo a través de las diferentes redes sociales pues nuestro próximo módulo. Muchas gracias, una buena tarde.